Gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella Él nos habla y nos habla cosas muy importantes, muy interesantes y cosas que trascienden, cosas que son eh, que debemos de tomar en cuenta, que debemos de considerar cada día. Hoy es 31 de octubre. Hoy es un día, para nosotros es muy especial, celebramos la Reforma, pero ¿qué celebra hoy el mundo? ¿Qué es lo que hoy está la gente ya lista para celebrar? Hoy por la noche es el día especial que algunos llaman, o la noche especial que llaman el Halloween. ¿Por qué se llama Halloween? Bueno, tiene que ver con lo que se celebra mañana. Mañana es el día de todos los santos. Y la Iglesia Católica, si ustedes buscan rápidamente qué es esto de todos los santos, ahí el internet fácilmente les va a decir qué es lo que celebra la Iglesia Católica y cómo lo celebra. Les voy a leer algunas cosas sobre lo que dice Wikipedia, que es lo más fácil de encontrar, y ustedes pueden buscar qué es lo que se celebra todos los santos. Dice, es una solemnidad cristiana, bueno, cristiana católica, que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas. No se debe confundir con conmemoración de los santos difuntos. En este día, o sea, en el día de mañana, día de 1 de noviembre, se celebra la fiesta solemne de los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente y han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso, ese día de todos los santos no se festeja solo en honor de los beatos o santos que están en la lista canonizados y por los que la Iglesia, un día en especial al año, se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su iglesia triunfante. Así lo menciona, así lo dice la Iglesia romana. Entonces aquí habla de 2 días. Sí, el primero es todos los santos y después dice los fieles difuntos. ¿Cuándo se celebran los fieles difuntos? Pues el siguiente día, el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, ¿qué es esta fiesta o en qué consiste? Voy a leer también qué es y en qué consiste esta fiesta de los fieles difuntos. Día de los fieles difuntos es el día designado en la Iglesia Católica para la conmemoración de los difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales o que no han hecho expiación por las transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica que se les puede ayudar y alcanzar por los rezos y por los sacrificios de la misa. Ciertas creencias populares relacionan con el Día de Difuntos son de origen pagano y de la antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participar de la comida con los vivientes, participan en la comida de los vivientes. Bueno, ¿y qué relación tiene que hoy celebramos la Reforma? ¿Y qué relación tiene con esto de tanto el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos? Bueno, la relación que tiene es que precisamente el movimiento de Reforma inicia, es el día 31 de octubre, porque se señala el día que Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. Precisamente el movimiento de Reforma inicia con ese documento, las 95 tesis de Martín Lutero, que tiene que ver ese documento con la vida y con la muerte. Estas 95 tesis están escritas contra estas doctrinas. Estas 95 tesis denuncian
cómo la iglesia estaba lucrando con la vida y con la muerte. Y son un reclamo de la venta de indulgencias, o son un reclamo por la venta de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Si buscamos en el diccionario rápidamente también, nos dice lo siguiente, si vemos en el diccionario qué dice, cómo nos define la palabra indulgencias. Dice, es una actitud o tendencia de las personas que tienen especial facilidad para perdonar las ofensas. O sea, alguien indulgente es alguien que perdona fácilmente las ofensas. O castigarlas con benevolencia para juzgar sin severidad los errores de los demás. Otra connotación de indulgencia dice, perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en especial perdón de los pecados concedido por la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia ofrece perdón y en general hasta ahí suena muy bien. El Señor Jesús nos enseñó sobre el perdón y la indulgencia está relacionada con esa bondad del perdón, nada más que va un poquito más allá y dice que si se requiere un castigo muy fuerte, la indulgencia tiene la parte de hacer ese castigo un poquito más bajo para que no sea tan duro. Pero debemos poner atención también para la Iglesia romana que es algo diferente la indulgencia con lo que la Iglesia romana llama el sacramento de la penitencia. Específicamente, la indulgencia se trata de un perdón temporal y en los tiempos de la Reforma, el perdón era algo que solo daba la Iglesia Católica y que además la Iglesia estaba lucrando con él. Había un expositor, un teólogo católico romano muy famoso que hacía énfasis en este aspecto de las indulgencias, que trascendió por eso. Se llamaba John Tesler. Este teólogo se decía que cuando subía al púlpito, cuando subía ahí para predicar, alababa las indulgencias como el más precioso don. La mitad de lo que se recaudaba con las indulgencias en tiempos de él era para la construcción de la Basílica de San Pedro allá en Roma, y la otra mitad era repartido ahí entre el arzobispo de Brandenburgo y otros itinerantes, otras personas que participaban en la recaudación de las indulgencias. Me acordé cuando leía esto de una ocasión aquí cerca en Culhuacán, por donde viven mis padres, que pasaban personas a tocar con una imagen del niño Jesús, pasaban por las casas y tocaban, y si usted quería podía salir y besar la imagen y dar una limosna, decían ellos, ¿no? Y una ocasión, para los que conocen, pues es aquí en el Cerro de la Estrella, una ocasión bajando ahí en el transporte público, precisamente ahí enfrente de la iglesia romana, se subieron más o menos como unas 5 personas ahí en el transporte público y cada uno de ellos llevaba su cajita con la imagen del niño Jesús que traían. Y acababan de dar su cuenta ahí a la iglesia e iban comentando entre ellos cuánto habían sacado cada quien, porque parece que era la misma dinámica, ¿no? La mitad de lo que ellos recaudaban se quedaba ahí para la iglesia y la otra mitad de lo que recaudaban se quedaba para ellos mismos. El punto es que Testel decía, aún no ha caído la moneda en el cofre y el alma ya salió del purgatorio. Entonces, esta doctrina de las indulgencias y todo tiene que ver y está relacionado directamente con otra doctrina que se llama el purgatorio. Y entonces el purgatorio precisamente es ese lugar donde se supone que se purgan las faltas para tener el perdón, para salir de ese lugar. Hoy, aunque la iglesia romana dice que no se comercia con eso, lo cierto es que hoy se siguen haciendo misas pagadas para sacar las almas del purgatorio. Entonces todo eso de las 95 tesis tienen que ver con la forma en cómo la Biblia nos describe realmente las cosas sobre la vida y sobre la muerte. Porque el concepto que nosotros tengamos de la vida y de la muerte es como realmente vivimos nuestro hoy y nuestro ahora. Repito,
el concepto que nosotros tengamos realmente de la vida y de la muerte es como hoy vivimos nuestro día a día y nuestro ahora. A mí me sorprende y por eso podemos entender también mucho, por ejemplo, que en los países orientales el índice del suicidio es muy alto. Si ustedes quieren investigar sobre los índices de suicidio en los países orientales es muy alto. ¿Por qué? Probablemente también por el concepto que ellos tienen de la vida y de la muerte, sobre la reencarnación o el ir a otro nivel de vida o ir a otra estancia. Si ellos tuvieran el mismo concepto que la palabra de Dios nos enseña sobre la vida y la muerte, probablemente lo pensarían mucho. Y hoy es sorprendente y también es alarmante cómo crece en nuestro país el índice del suicidio. Y tiene que ver mucho también con la cultura general, cómo está enseñando a nuestros jóvenes y cómo la gente quiere entender los conceptos de la vida y de la muerte. Y muchos ya no tienen ese temor a la muerte. Muchos ya no tienen tampoco ese temor de Dios, porque tienen nuevos conceptos sobre la vida y sobre la muerte. La cultura general trata de enseñarlos. Vive la vida hoy, vívela intensamente, aprovéchala y trata de hacer las cosas de esta manera. Y muchos hoy día, si ustedes revisan también cómo ha crecido los índices de suicidio en nuestro país, a mí me sorprendió ver que una tasa promedio más o menos se decía que era de 4 suicidios al año por cada 100,000 habitantes. Y viendo esa proporción, recordaba hace algunos años cuando estaba allá en Milpalta, de algún poblado en donde estuvimos, ahí en San Pablo Sotepec, que nada más en un año, a mí como pastor me fue informado o supe, también tuve acceso a esa información, más de 10 suicidios, más aproximadamente como unos 15 suicidios, en un poblado de 28,000 habitantes. Y eso para mí ya era un índice altísimo del suicidio. El concepto que nosotros tengamos sobre la vida y la muerte determina hoy nuestro día a día, nuestro diario quehacer. Y hemos estado diciendo que la palabra reforma se usa en el sentido de volver a la forma. Y aquí la primera pregunta que surge en los reformadores, en este caso en Martín Lutero, es: ¿qué dice la Biblia en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte? Y entonces podemos decir, tal vez en una forma muy resumida, la respuesta es que Jesús es nuestra esperanza, tanto en la vida como en la muerte. Hoy, al poder tener acceso libre a las Escrituras, podemos ver lo que realmente nos dice sobre el tema y ver lo que Dios quiere y tiene para nosotros sobre la vida y sobre la muerte. Y aquí me llama la atención cómo este tema es un tema central en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que somos. Desde el principio, en el Génesis, Dios advierte al hombre cuando le dice: no comas de ese árbol, porque de ese árbol ciertamente, el día que él comieres, ciertamente morirás. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 19 de Génesis, cuando el hombre ha caído y es echado del huerto del Edén, una de las declaraciones de Dios hacia el hombre, dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La vida y la muerte, la vida con Dios, en comunión con Dios, y separado de Dios, la muerte. Y a pesar de esto, a pesar de la caída del hombre y a pesar de la condición del hombre, vemos cómo Dios en su plan perfecto en Cristo Jesús nos llama y nos rescata de esa condición de muerte. Tantas expresiones de triunfo, de victoria sobre esto que los creyentes en Jesucristo tenemos. El apóstol Pablo nos enseña muchas de estas expresiones y nos
nos habla. Una de esas expresiones es el texto que acaba de leer nuestra hermana Sandy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra expresión muy hermosa también del apóstol Pablo es, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Eso está en Romanos 14:8. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y vean esta otra allá en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser esto? Porque el apóstol Pablo sabía lo que el Señor Jesús había enseñado. Y los evangelistas y los evangelios están llenos de estas enseñanzas y estas declaraciones del Señor Jesús mismo, que es quien nos dice sobre la vida y sobre la muerte. Fíjense, hay nada más que revisar un poquito ahí el Evangelio de Juan, y en el capítulo 14 el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, si sabéis el camino. Y ahí es inmediatamente donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un poco antes, en el capítulo 11, el Señor Jesús le decía a Marta, después de que había muerto Lázaro y que Marta venía llorando delante del Señor Jesús, y en cierta forma con un reclamo: si, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Y entonces el Señor Jesús le contesta ahí en el capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta directamente: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra? Que lo único que necesitamos en la vida y en la muerte es creer en Él, creer en su obra redentora. Y la palabra de Dios nos da una visión más clara y nos dice esto sobre la vida y sobre la muerte. Jesús es nuestra esperanza, tanto en la vida como en la muerte. La Biblia nunca habla del purgatorio ni del limbo. No hay un lugar intermedio, no hay un lugar en medio de esto. La Biblia y las Escrituras son muy claras y nos hablan solamente sobre el cielo y sobre el infierno. Tampoco la Biblia nos habla de que haya almas que penan. Lo que hay solamente son demonios que engañan. Y no hay más. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué pasa cuando morimos? Y aquí voy a ir literalmente a los que han estado conmigo en las clases de la Escuela de Formación Cristiana. Voy a ir directamente a lo que dice la Confesión de Fe en su capítulo 32. ¿Qué dice la Biblia y qué nos enseña la Biblia sobre la muerte? La Biblia nos enseña lo siguiente: cuando morimos, nuestros cuerpos mueren y se corrompen, es decir, se los van a comer los gusanos, como dicen vulgarmente los muchachos, ¿verdad? El Génesis 3:19 ya lo leímos, dice: polvo eres y al polvo volverás. Luego en Hechos 13:36 dice, hablando de David, al final del versículo 36 dice: durmió y se reunió con sus padres y vio corrupción. Es decir, David murió y fue enterrado, sepultado, ahí está su sepulcro. ¿Qué dice en cuanto a las almas? Dice que las almas inmediatamente después de la muerte vuelven a Dios, quien la dio. Eclesiastés 12:7 dice de la siguiente manera: y el polvo
vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y luego en Lucas 23:43, el Señor Jesús dice, le dijo a aquel hombre que estaba siendo crucificado juntamente con él, Jesús se volteó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa con las almas de los creyentes? Bueno, las almas de los creyentes, siendo perfectas en santidad, vuelven a Dios, dice este libro de la confesión de fe, y bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, y contemplan a Dios esperando en la completa redención de sus cuerpos. Es decir, las almas van a Dios y están esperando para el juicio final, cuando el cuerpo y alma vuelvan a reunirse, dice aquí, para la completa redención de los cuerpos. Leemos Hebreos 12, 22 y 23, ahí nos marca el versículo 23, nosotros vamos a leer desde el versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así dice la palabra de Dios. Luego en primera a los Corintios 5, voy a leer 3 versículos que están separados. Primero el versículo 1 que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, está hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Luego el versículo 6, segunda a los Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Y el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Filipenses 1:23, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué pasa entonces cuando morimos? Pues vamos a la presencia, nuestra alma va inmediatamente a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con los malvados? A lo mejor dicen, esos están en el purgatorio. No, la Biblia nos dice que inmediatamente van al infierno, al tormento eterno. Lucas 16:23, el Señor Jesús hablando de el rico y Lázaro, y dice que el rico dijo lo siguiente, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya se encontraba atormentados. Luego Judas, que solamente tiene un capítulo, los versículos 6 y 7 dicen de la siguiente manera, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿qué pasa con los no creyentes? Van al infierno, al tormento eterno. Dice, también habla sobre qué pasa con los que vivan hasta el último día y qué pasa acerca de la resurrección. Dice la palabra de Dios que habrá resurrección de justos e injustos. Voy a leer solamente un pasaje. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en cuanto todos los que están en los sepulcros, dice, todos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay muchos más pasajes que nos hablan acerca de esto. Repito, es un tema central de la Escritura, que nosotros podamos tener un concepto correcto sobre la vida y sobre la muerte. Y es muy interesante que siempre algo que se trata de distorsionar es precisamente ese nuestro concepto sobre la vida y sobre la muerte. Eso es lo que nos marca y lo que nos enseña la palabra de Dios sobre esto. No hay purgatorio,
Solamente hay cielo, infierno. Cuando morimos, nuestras almas van al cielo con Dios o al infierno y ahí estaremos esperando hasta el día del juicio final. Cuando el alma y el cuerpo se encuentren nuevamente, unos serán para redención y otros serán para condenación. La esperanza que tenemos hoy los creyentes en Cristo, que somos redimidos, hoy podemos decir, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra confianza, porque Él nos da seguridad. Él nos da el poder de decir esas declaraciones que expresaba el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerdo hace poquitos años falleció Billy Graham. Billy Graham fue un gran predicador que vivió casi 100 años. Fíjense, nació en 1918 y nació en noviembre de 1918 y murió en febrero del 2018, apenas hace algunos poquitos años. Este gran predicador, Dios lo usó mucho sí en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo también. Nada más para tener una referencia de él, cómo era él como predicador, se dice que una campaña que hizo ahí en Nueva York llenó durante 16 semanas todos los días el Madison Square Garden. Durante 16 semanas, estamos hablando de 4 meses completos en que todos los días él estuvo predicando y llenó el Madison Square Garden durante estas 16 semanas. Bueno, él antes de morir, hace poco decía yo, decía él, van a oír una noticia pronto, pero ¿saben qué? No les crean, porque van a decir que Billy Graham ya se murió. No me morí, solamente me cambié de domicilio. Me fui a vivir con mi Señor y Salvador. Esa confianza debe ser nuestra confianza. El mes pasado, hace un poquito más de un mes, Dios me dio la oportunidad de estar en un congreso allá en Tennessee. Se estaba celebrando, entre otras cosas también, 20 años de un himno que lleva el nombre de Solamente en Cristo, en Christ Alone. Y la última estrofa de ese himno es muy, muy hermosa, muy interesante, porque habla precisamente de esta confianza. Perdón, sí hay versión en español, pero no me gusta mucho la versión en español porque no se transmite la idea completa, y lo voy a tratar de decir con mis propias palabras. Lo que dice esta estrofa, dice: hoy puedo sentirme sin culpa, sin miedo a la muerte, por el poder de Cristo en mí. Desde que nací hasta que muera, Jesús manda mi destino. Ni el poder del infierno, ni el afán de la vida me pueden arrancar de su mano. Hasta que Él regrese o me llame a casa, aquí en el poder de Cristo estaré. Y mi pregunta hoy es, ¿cómo puede alguien hoy tener esta confianza? ¿Cómo puede alguien hoy tener esta confianza? Esa es la confianza que debemos de tener los hijos de Dios. Tal vez algunos dirán primero, ¿cómo puedo yo mismo tener esta confianza? ¿Cómo puedo hacer yo como pastor que cada uno de nosotros tengamos esta confianza? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos, mis nietos, mis seres queridos puedan tener esta confianza? Solo entendiendo la obra redentora de Cristo Jesús. Pablo lo entendía. Por eso podía decir, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo entendía, por eso podía decir, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La obra redentora del Señor Jesús la conocía bien. Sabía en quién confiaba. Sabía lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Hoy estamos en un tiempo en que la gente, por un lado, dice, ay, me río de la muerte, porque hoy, ay, vamos a celebrar el Halloween y según nos reímos de la muerte. Pero hoy mucha gente está sufriendo el luto, está viviendo de luto. En nuestro país, en esta semana dieron la noticia de que hubo más muertos en este año pasado que en todos los años que haya habido registros sobre el número de muertos. Casi 2 millones de muertos en nuestro país. Entonces hoy hay más gente de luto que de costumbre. Hoy más que nunca la gente está viviendo en tristeza, en depresión, en ansiedad. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, que vino, que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, que venció la muerte, que nos da perdón, nos da vida, nos da confianza. Solo en Jesús tenemos esa confianza, tanto en la vida como en la muerte, porque Él es quien nos sostiene. Él es nuestra fuerza, quien nos da la vida. No puedo entender cómo muchos cristianos hoy día, y sabiendo toda esta historia sobre la reforma y sabiendo exactamente que eso que mucha gente hoy está celebrando o va a celebrar es completamente lo opuesto, lo contrario a lo que nosotros predicamos, anunciamos. Bueno, no solo que nosotros, sino lo que la palabra de Dios nos enseña y nos explica. La idea sobre la vida y sobre la muerte. Hay un cielo, hay un infierno y Dios nos está invitando a la vida. Y hoy podemos tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza que es solamente en Cristo Jesús. La invitación el día de hoy es para que tú vengas a Jesús y puedas hoy día tú también disfrutar de esa certeza y tener la seguridad de que es Cristo Jesús y su muerte en la cruz lo que hoy día nos da vida y podemos, por lo que podemos salir adelante y decir, aquí estoy, Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu bondad, tu misericordia, por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Y porque hoy día, cuando muchos aparentemente se ríen de la muerte, realmente están sufriendo y atravesando los dolores, las tristezas, tú nos das la confianza, nos da certeza, nos da seguridad. Tu palabra nos alumbra. Tu palabra cada día nos sostiene. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria por esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús y que tu palabra nos enseña. Señor, te alabamos y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor.